Los porteros arrastraban por las cocinas del mercado, perdidos en la sombra de la catedral helada, de paso hacia la plaza de armas, a lo largo de las calles tan anchas como mares, en la ciudad que se iba quedando atrás íngrima, sola. La noche los reunía al mismo tiempo que las estrellas. Se juntaban a dormir en el portal del Señor, sin más lazo común que la miseria, insultándose unos a otros, a regañadientes con tinta de enemigos que se buscaban pleito, riñendo muchas veces a codazos y algunas con tierra y todo. Revolcones en los que, tras escupirse rabiosos, se mordían. Ni almohada ni confianza halló jamás esta familia de parientes del basurero. Se acostaban separados, sin desvestirse, y dormían como ladrones con la cabeza en el costal de las riquezas. Desperdicios de carne, zapatos rotos, cabos de candela, puños de arroz cocidos envueltos en periódicos viejos, naranjas y guineos pasados. En las gradas del portal se les veía, vueltos a la pared, contar el dinero, morder las monedas de níquel para saber si eran falsas, hablar a solas, pasar revista a las provisiones de boca y de guerra, que de guerra andaban en la calle armados de piedras. Nunca se supo que se socorrieran entre ellos. El pelele era un desquiciado que se ponía loco al escuchar la palabra madre. Contado por los mendigos, el pelele se enloquecía al oír hablar de su madre. Calles, plazas, atrios y mercados recorría el infeliz en su afán de escapar de los que le gritaban la palabra madre. Una de tantas noches subió exhausto, herido en la frente. Le asustaban las sombras y las hojas que caían de los árboles. Llegó al portal y cayó dormido roncando. Por el portal del Señor avanzó un bulto. Los pordoceros se cogieron como gusanos, al rechino de las botas militares. El bulto se detuvo. La risa le entorchaba la cara. Acercándose al pelele, a quien, de un puntapié y en son de broma, le gritó «¡Madre!». No dijo más. Arrancado del suelo, el pelele le fue encima, y sin darle tiempo a que hiciera uso de sus armas, le enterró los dedos en los ojos, le hizo pedazos la nariz adentelladas y le golpeó las partes con las rodillas hasta dejarlo muerto. Los mendigos cerraron los ojos horrorizados. Una fuerza ciega acababa de quitarle la vida al coronel José Parrales Sorriente, alias el hombre de la mulita. ¡Coronel! ¿Quién mató al coronel? ¡El pelele! ¡El pelele! ¿Quién mató al coronel? ¡El pelele! ¡El pelele! ¿Quién mató al coronel? Es que no te voy a decir. ¿Quién mató al coronel? ¡El pelele! Le pregunté una vez más. ¿Quién mató al coronel? ¡Fue la embarazada! ¡Fue él! ¡Fue él! ¡Él lo mató! ¡Él lo mató! ¡La embarazada! ¡Él mató! Señor, si no me equivoco, era usted quien estaba aquí primero, ¿verdad? Eso es lo que dice. Y bueno, iba a preguntarle por qué se está preso aquí. Pues, verá, yo era una especie de sacristán, pero cometí la equivocación de despegar una de las publicidades del señor presidente. ¿Y su causa cuál era? No lo sé, lo único que supe al siguiente día es que un par de policías vino a buscarme y me llevaron a la oficina de policía, en la cual me pagaron unos latigazos y me mandaron a las Bartolinas. ¿No será que usted era algún tipo de revolucionario o algo? No. Yo no era nada, señor. Yo no era nada. Bueno, a mí sí me tomaron por eso. Señor, aquí están los papeles que pidió. Ah, muchas gracias. ¡Ah! ¿Pero qué haces, animal! ¡Denle 200 latigazos! No, señor. ¡Pero ya! ¡No fue mi intención! ¡No, señor! ¡No! ¡Señor! ¡No fue mi intención! Estas lacras incompetentes, ya me arreglaron todo. Señor secretario, sabe usted, hace más de 10 años tengo trabajando en el hospital militar y se ha presentado una enfermedad muy extraña. Murieron 12 hombres en el día, 12 hombres al mediodía y 12 hombres en la noche. Me enviaron a investigar. Resultó ser sulfato de soda de aguas gaseosas de muy mala calidad, por ahorrarse 2 pesos. Murieron más de 140 hombres y seguirán. ¡Secretario! Me disculpa, me necesito. Con permiso, Paso. Me trajo los papeles que necesito firmar, ¿verdad? sí, señor, aquí están. Muchas gracias. Señor presidente, ¿Qué pasa? pues fíjese que
Le diré, don Luis, que no estoy dispuesto que por chisme de mediquetes se menoscabe el crédito de mi gobierno. En lo más mínimo deberán saberlo mis enemigos para no descuidarse, porque la primera le boto la cabeza. Retírese, salga y llámeme a ese animal. Está bien, señor presidente. No, señor secretario, estoy perdido. Solo lo que oí. Llame a ese animal. Y soy yo. ¡No! ¿Da permiso, señor? Pase, general. Afuera están los restos del animal que mandó a dar 200 latigazos y pues no aguantó. ¿Y usted por qué tiempo? Está bien, retírese. Señor, ¿por qué? ¿Por qué no aguantó los 200 palos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no lo aguantó? Porque murió. Dijo que no aguantó. No aguantó, se murió. ¿Y qué? Tráigame el siguiente plato. ¿Qué tipo de realismo pertenece a la obra? La obra del señor presidente pertenece al realismo social, aunque parezca una crítica a la forma de gobierno de aquel entonces, ya que fue desarrollado a partir de un cuento que Asturias había escrito anteriormente para protestar contra la injusticia social, de un devastador terremoto que sacudió a la ciudad natal del autor. Hay que mencionar que en esta obra destaca las condiciones de opresión e injusticia que vivió el pueblo durante el gobierno del presidente Manuel Estrada Cabrera. Hola, yo les voy a hablar sobre el realismo costumbrista. Es aquel que se dio a conocer en el siglo XIX y trata de explicar las costumbres y usos de una sociedad determinada, y su auge fue mayor en la literatura y en la pintura. Por otro lado, tenemos al realismo crítico, que fue aquel que se fundamentó en que el ser humano solo conoce una aproximación a la realidad, y que si bien existe una realidad, solo vamos a tener una aproximación a ella y nunca vamos a tener la certeza de que sea verdad. El realismo mágico fue el que surgió a mediados del siglo XX y nos compartió un poco de elementos fantásticos y mágicos dentro de un escenario cotidiano y común. El realismo social fue aquel que no nos mostraba una realidad, sino que denunciaba los problemas sociales que en tanto afectaron a la sociedad de aquel entonces. Por último, tenemos el realismo telúrico, que nos mostró cómo era el afán del hombre por conquistar a la naturaleza, mas sin embargo se le fue imposible, ya que esta estaba representada como invencible. Al mismo tiempo, también nos mostraba cómo era la crisis que vivían los pueblos al ser conquistados por los europeos. Realismo literario. Fue un movimiento literario de la segunda mitad del siglo XIX. Supuso la ruptura con los preceptos ideológicos formales y artísticos del romanticismo. Se considera una alternativa a la renovación romántica o posromanticismo. Consiste en la representación literaria de la realidad de un modo más fiel, más objetivo y menos ideal. Se interesaba por los saberes objetivos y comprobables, y de esta manera se intentaba hacer de la obra de arte una suerte de documento o testimonio de la sociedad en que surgía. Las características del realismo son la demostración de la realidad social, política y económica, dando a demostrar los hechos que están pasando durante esa época de la narración. Y también se estudia a la sociedad como si fuera en base a los métodos científicos de observación de la naturaleza. Los escritores también dejan de lado lo sentimental para enfocarse en lo más centrado en la sociedad y en los problemas de alrededor. Su lenguaje era sencillo, no había nada con habla coloquial, al menos que sea como la forma en la que hablaban en ese momento. Las descripciones eran detalladas, se tomaban párrafos largos y precisos para la mayor descripción de los hechos posibles. El uso del narrador era omnisciente y se abundaba los ejemplos en los que explicaba los males de la época y los que encarnaba.
Así parece que un conjunto muy